Nadie preguntaba más. El día de su boda fue pequeño. El prado estaba callado, iluminado por el sol de finales de primavera, flores silvestres inclinándose con la brisa. Mai llevaba un vestido que había cosido ella misma. Nada elegante, solo lino crema y una cinta azul que Caleb había encontrado en un cajón viejo. Él llevaba su mejor camisa y su sonrisa callada. Se quedaron bajo un roble torcido con 2 testigos y un predicador que apenas carraspeó. Pero el momento se quedó más largo que cualquier sermón. Al final, Caleb metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pañuelo. No de encaje, no de seda, solo algodón suave, bordado con una palabra en hilo rojo desvaído. Perdonada. Lo ató con gentileza alrededor de la muñeca de Mai como un voto que no necesitaba voz. Ella levantó la vista hacia él, los ojos brillantes con algo que no tenía nada que ver con lágrimas. Gracias, susurró. Él negó con la cabeza. No, dijo. Gracias a ti por quedarte cuando te di todas las razones para no hacerlo. Se volvieron juntos hacia el sendero, de la mano, la luz del sol atrapando el bordado en su muñeca. Ya no tenían necesidad de huir. Habían construido algo que no podía quemarse. Ni por fuego, ni por vergüenza, ni siquiera por el recuerdo. Y ese fue el comienzo de todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del humo de cocinas antiguas, el silencio del arrepentimiento y la gracia callada de la redención. La historia de Mai y Caleb nos recuerda que el pasado no define quiénes somos, sino lo que elegimos convertirnos, que el amor verdadero, no pide perfección, solo verdad y el valor de estar a su lado. Si esta historia te conmovió, hay más esperando en lo salvaje. Suscríbete a Historias del Oeste para relatos inolvidables de coraje, pasión y segundas oportunidades. Ambientados en una tierra donde el viento habla de viejas cicatrices y cada corazón tiene una frontera. Pulsa el botón de suscripción, activa la campanita y cabalga con nosotros. Donde el amor no siempre es bonito, pero siempre vale la pena. La casa de los vaqueros aún estaba callada. Hasta los caballos no habían comenzado su pataleo inquieto, solo el viento susurrando como arrepentimiento. Mai se detuvo junto a la puerta de la cocina. Su mirada recorrió el porche donde Caleb a veces se quedaba antes del amanecer, fingiendo sorber café. No había rastro de él. Dejó escapar un aliento. Su corazón no dolía. Ardía como si algo se arrancara del hueso. Dentro, los estantes aún tenían sus tarros de cebollas en vinagre, sus especias envueltas en papel encerado, una hogaza de pan enfriándose demasiado lento para importar. Pero no era suyo. Nunca lo había sido. Este siempre había sido el rancho de otro, el fuego de otro. Dejó su llave, solo un clavo doblado en un cordel colgado junto al fogón, y salió. Caleb no durmió esa noche. La nieve había comenzado a caer de nuevo, seca e inquieta, revoloteando en finas ráfagas que se atrapaban en su cabello y se derretían por el cuello de su abrigo. Se quedó fuera de la cocina oscura durante horas, observando la chimenea sin humo, las ventanas quietas. No había dicho nada cuando ella se fue, no porque no quisiera detenerla, sino porque sabía cuántos hombres habían intentado atraparla con palabras suaves. No sería otro. En cambio, se quedó despierto, vaciado por el silencio, pensando en todo lo que debería haber dicho y nunca hizo. El fuego en su pecho no era solo culpa. Era el dolor de un hombre que había llegado demasiado tarde con demasiado poco. Cuando la nieve se espesó, entró, se sentó en la estrecha mesa que Mai había fregado cada mañana, y alcanzó el viejo libro que ella siempre guardaba cerca de los sacos de harina. Las recetas de su madre, su sueño. Vaciló, luego arrancó una página del final, una en blanco, y comenzó a escribir. La carta fue corta, pero le costó más que nada de lo que había dicho en voz alta. Si fuera otro, si el tiempo pudiera rebobinarse como un carrete de hilo, sería el hombre que se arrodilló a limpiar ese suelo por ti, no el que miró y se dio la vuelta. Tú estuviste más alta que yo nunca. Todavía lo estás. No te pido que me perdones, solo que sepas esto. Cuando entraste en mi fuego, fue la primera vez que sentí calor. Caleb. Dobló la carta con cuidado, la deslizó dentro de la cubierta frontal de su libro de cocina y la dejó en el borde de la mesa de la cocina, donde no podría pasarla por alto si alguna vez volvía. Pero no esperaba que lo hiciera. No después de todo. Mai encontró la carta la tercera noche.
Solo había llegado hasta la pensión del pueblo. Sus ahorros bastaban para una semana de catre y té frío. El libro de cocina había estado guardado en su morral, sin leer, sin abrir. Hasta ahora. Había estado intentando reescribir una nueva sopa en la última página cuando sintió el borde fino del papel deslizarse libre. Desplegó la carta despacio. La leyó 2 veces, luego la apretó contra su pecho y cerró los ojos. Afuera, la nieve aullaba contra los cristales finos de la ventana. El viento gritaba como una tormenta sin fin. Pero dentro de ella, algo se suavizó. No el dolor. Eso llevaría tiempo. Pero la creencia de que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres llegaban demasiado tarde. Algunos solo necesitaban un fuego que no pudieran ignorar. El sol derramaba oro sobre las llanuras de Montana, suave y lento, calentando las vigas de madera de un pequeño edificio acurrucado junto al viejo sendero, antes usado por arreos de ganado, ahora llevando a algo más gentil. Un cartel tallado se balanceaba sobre la puerta con la brisa, mesa de May. El porche delantero era ancho, con bancos donde vaqueros viejos fumaban sus pipas y niños reían con galletas y mermelada. Dentro, el aire siempre olía a canela y cerdo ahumado, y las paredes tenían estantes de libros y tarros de conservas. El largo mostrador de madera tenía un pastel fresco cada mañana, y detrás siempre estaba May. Sus manos eran firmes, su risa fácil ahora. Ya no se encogía ante voces altas ni botas ruidosas. Llevaba su delantal con orgullo y guardaba una lata pintada junto a la ventana etiquetada, Sueños, donde enseñaba a las niñas del lugar a ahorrar lo poco que tenían para algo que importara. Afuera, Caleb cavaba en el huerto de hierbas, mangas remangadas, manos gruesas de tierra. Hablaba a la albahaca como a un viejo amigo y podaba los tomates con el cuidado de un hombre que sabía lo que significaba empezar de nuevo. Todavía no hablaba mucho, pero cuando miraba a May, era sin vergüenza ni sombra. Cada sábado, los niños del pueblo se reunían junto a la puerta trasera. May les enseñaba a amasar masa, a saber cuando el aceite estaba demasiado caliente, a reír cuando la harina caía en el cabello. Contaba historias mientras removía el estofado, y nunca mencionaba el pasado a menos que alguien preguntara. A veces los viajeros se detenían. Un extraño, enterado del lugar, se inclinaba sobre el mostrador y preguntaba: «Señora, ¿cocina usted como si llevara haciéndolo toda la vida? ¿Dónde aprendió?» May se secaba las manos en el delantal, miraba a Caleb mientras cortaba cebollas detrás de ella, y sonreía. «Solía cocinar para borrachos que nunca supieron mi nombre», decía. «Pero ahora cocino para un hombre que me mira a los ojos». Y eso bastaba. Esa misma noche, mientras la nieve comenzaba a caer en copos más pesados, una ráfaga de viento del norte barrió el campamento. Alguien había apilado leña seca demasiado cerca de la parte trasera de la cocina. Una brasa perdida del fogón, demasiado pequeña para notarse, prendió la pila. En minutos, la llama rugió por la pared, crepitando como furia desatada. Gritos rompieron la noche. Los hombres se apresuraron. Alguien golpeó puertas. Pero May, agotada, se había dormido en el catre cerca del fogón y no se movió hasta que Caleb llegó. No esperó. Irrumpió entre el humo, se cubrió con el abrigo, la levantó en brazos y giró la espalda al fuego mientras éste lamía la pared. Chispas se prendieron en sus mangas. El calor le quemó la mejilla, pero la sostuvo cerca y no se detuvo. Cuando ella despertó tosiendo contra su pecho, sus ojos se abrieron para encontrar su rostro tan cerca, tan crudo. La miró, y en esa mirada no había vergüenza, ni recuerdo de quién había sido, ni de dónde se habían conocido. Solo estaba el ahora, la chica a la que una vez había fallado, y la mujer a la que se negaba a fallar de nuevo. Los días se volvieron más fríos, y la nieve se compactó más fuerte sobre las colinas como lana blanca cosida a la tierra. Cada mañana, antes de que la casa de los vaqueros se moviera, Caleb venía a la cocina. Murmuraba algo sobre necesitar café o revisar la leña. Pero May sabía la verdad. Sus ojos siempre se desviaban hacia la pequeña tetera negra en el quemador trasero, la que ella llenaba con sopa sobrante de la noche anterior. Cada vez que entraba, su mano flotaba un instante, luego se cerraba alrededor del mango cálido de la taza de hojalata que ella había llenado minutos antes. Nunca le agradecía en voz alta. Ella nunca señalaba que había sido servida antes de que llegara. Era una pieza extraña,
sin palabras pero no desapercibida. Mai había empezado a guardar un pequeño cuaderno bajo los sacos de harina, no para números, sino para recuerdos. La letra de su madre, antes garabateada en retazos de lino, ahora desvaída por la edad, era copiada lentamente por las manos callosas de Mai en líneas ordenadas y decididas. Pan de maíz sin azúcar. Estofado de ternera con verduras de raíz. Pudín de melaza lo bastante espeso para hacer que un vaquero se quedara quieto. Recetas, sí, pero más que eso, sueños. Un día, tal vez, un pequeño lugar propio, una cocina sin escaleras. Un cartel que dijera, bienvenidos, y lo dijera en serio. Estaba removiendo una olla de caldo de cebolla cuando Caleb entró de nuevo, nieve espolvoreando sus hombros. El café está caliente, dijo ella, sin levantar la vista. Él asintió, se acercó al mostrador y tomó la taza de hojalata que ya esperaba. El vapor se enroscaba del borde. Bebió en silencio. Tras un momento, ella preguntó sin volverse. ¿Qué pensabas que era antes? Él hizo una pausa, luego dejó lentamente la taza. Pensaba que eras fuerte, dijo. Incluso cuando te vi por primera vez en el Bell, no te inmutaste. Ella dejó de remover. Él añadió, más bajo. Pero también pensé que tenía miedo de mí mismo. ¿De ti?, preguntó ella. De lo que decía de mí que me quedara allí y mirara. Miedo de no ser mejor que los hombres que reían. El silencio que siguió no fue cruel. Fue pesado con historia. Luego dijo. He pensado en esa noche todos los días desde entonces. Ella se volvió. Finalmente, sus ojos encontraron los suyos. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque te debo más que sopa y leña partida. Mai dio un paso adelante, secándose las manos en el delantal. ¿Es esto lo que haces? Llevas culpa y esperas que se convierta en redención. Caleb hizo una mueca. No sé qué estoy haciendo. Solo sé que quiero ser algo mejor que lo que fui. Ella lo estudió. El hombre que había pasado de ser un misterio a ser una pregunta. Y tal vez por eso preguntó suavemente. Entonces, ¿quién eres ahora de verdad? Él vaciló, luego exhaló despacio. Soy Caleb Stone. Mai parpadeó. Stone, como el rancho Stone River. Él asintió. Mi padre es el dueño. Crecí aquí, pero me fui después de la guerra. Volví la primavera pasada y le pedí que no dijera a los hombres quién era. Quería trabajar, no que me dieran algo que no gané. El rostro de Mai se quedó quieto. Entonces todo este tiempo, dijo, voz baja, has estado observando desde detrás de una máscara. No, dijo él, acercándose un paso. He estado intentando ganarme tu verdad con la mía. Ella negó con la cabeza, retrocediendo. Ustedes los hombres, todos llevan máscaras. Fingen ser mejores que el anterior, pero siguen mirando, siguen decidiendo cuánto vale una mujer según su pasado. No tú, dijo Caleb. El aliento de Mai se entrecortó. Entonces, ¿por qué mentir? No mentí, dijo él suavemente. Solo no empecé con un nombre que nunca alimentó a un caballo ni encendió un fuego. Ella apartó la mirada. Afuera, la nieve había parado, pero el frío se acercaba más. Mai volvió al fogón, removió la sopa de nuevo. Caleb esperó. Finalmente, ella sirvió un poco en un cuenco y lo puso en la mesa. Está más caliente que antes, dijo. Pero se enfría rápido. Él se sentó despacio, tomó la cuchara en la mano, y con una gentileza que ella no esperaba, dijo. Lo mismo pasa con la mayoría de las cosas que valen la pena esperar. Mai no dijo nada, pero no salió de la habitación, y no se apartó. El amanecer era una mancha pálida sobre la nieve, apenas rompiendo la larga sombra de la cresta, cuando Mai recogió sus cosas en un morral de lona. Sus manos se movían en silencio practicado, doblando su único delantal de repuesto, atando un pañuelo alrededor del cabello, metiendo el libro de cocina encuadernado en cuero bajo el brazo. Dejó el fuego sin atender, las brasas frías de la noche anterior, sus botas crujieron suavemente al cruzar el patio helado. Nadie cuestionó a Red. No realmente. Solo dejaron que las palabras echaran raíces. Mai no lo oyó esa noche, pero lo sintió a la mañana siguiente.
Los vaqueros entraron al desayuno más despacio de lo habitual. No la miraban a los ojos. El habitual estrépito de metal y voces estaba apagado. Uno tosió, murmuró algo por lo bajo. Otro dejó su plato cerca de la puerta, no en la mesa. Eran educados, pero ya no eran amables. Y May lo supo. Conocía esa mirada, las miradas de reojo, las voces bajas, la forma en que los hombres buenos se volvían extraños una vez que creían saber un pedazo de tu pasado. No dijo una palabra. Removió los frijoles, cortó el tocino, sirvió el café. Sus manos mantenían el mismo ritmo, pero sus hombros se habían endurecido. La sonrisa que a veces llevaba, fina pero real, había desaparecido. Sus ojos se mantenían bajos. Al mediodía, nadie se sentó junto a ella cerca del fuego. Al anochecer, nadie preguntó si necesitaba ayuda con los cubos de agua. Y aún así no dijo nada, porque, ¿qué podía decir? Había trabajado en el Rosebey. Había cocinado comidas, no se había vendido. Pero esa distinción rara vez importaba a los hombres que miraban a mujeres como ella y solo veían una cosa. May había aprendido hacía mucho que defenderse demasiado fuerte solo hacía parecer más culpable. Que hablaran. Ella había sobrevivido cosas peores. Pero Caleb también lo había oído. No había reído cuando Red hizo sus comentarios. No había parecido divertido ni curioso. Se había quedado en silencio, mirando el fuego como si pudiera explicarle algo con lo que llevaba mucho tiempo luchando. Y cuando esa tarde Red hizo otro comentario grosero, algo sobre chicas sobrantes y estofado sobrante, Caleb se movió. Sin advertencia, sin voz alta. Solo un puñetazo rápido y duro que crujió contra la mandíbula de Red como un trueno. Red cayó al suelo con fuerza, escupiendo sangre, aturdido. ¿Qué demonios te pasa?, gritó, sujetándose la cara. Caleb no dijo nada. Se quedó de pie sobre Red un instante, puños cerrados, pecho agitado. Luego se volvió y se alejó, sin hablar, sin mirar a nadie, incluida May, que había visto todo desde la sombra de la puerta de la cocina. Esa noche, la nieve comenzó a caer, suave y constante, como ceniza desde lo alto. May se quedó despierta más tarde de lo habitual. La cocina estaba limpia, el fogón bajo, pero se sentó cerca del calor, los dedos apretados alrededor de una taza astillada de té que había ahorrado de su propio salario. No sabía qué pensar de lo que había visto. ¿Por qué había golpeado Caleb a Red? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no decirle algo a ella? No estaba segura si era lástima, culpa o algo que no se atrevía a nombrar. El golpe llegó justo después de las 10, suave, apenas perceptible. May se levantó despacio, el corazón apretado en el pecho, y abrió la puerta. No había nadie afuera, solo la nieve, y una pequeña cesta en el escalón. Dentro, una docena de huevos pardos aún calientes de la gallina, un saco de harina de maíz envuelto en tela, atado con bramante áspero. Sin nota, sin nombre, pero ella lo sabía. Los huevos eran del gallinero cerca del granero, tarea de Caleb, siempre. La harina de maíz llevaba la marca de la tienda general del pueblo, el mismo viaje del que Red había regresado. Caleb también había ido. May se arrodilló en el umbral, quitando un copo de nieve del borde de la cesta. Su aliento salió en nubes. El viento no mordía tan fuerte como antes. La levantó, la abrazó contra su pecho y entró. Por primera vez en días, se permitió sonreír. Solo un poco. No lo entendía. Todavía no. Pero tal vez no tenía que hacerlo. No esta noche. Esta noche, alguien había recordado su valor en silencio, sin exigir nada, y eso bastaba. El fuego se había apagado hacía mucho, pero Caleb no podía dormir. Yacía en su catre en la casa de los vaqueros, ojos abiertos a la oscuridad, escuchando al viento colarse por las grietas de la pared como una advertencia susurrada. Afuera, la nieve se amontonaba sobre las llanuras, suave e insonora. Pero dentro de su pecho, el recuerdo ardía como una marca. Todavía podía verla 3 años atrás en el Rosebey de Billings. Esa noche nunca lo había abandonado. Habían ido a celebrar. Sus amigos, ruidosos y borrachos de whisky y la emoción de cerrar un trato de tierras con hombres el doble de su edad. Caleb no había querido ir, pero era joven entonces, más callado que ahora, y había sido más fácil asentir que discutir.
Recordaba el perfume pesado, el aire rancio de bourbon y sudor. Y la recordaba a ella. No se parecía a las demás. Sin lápiz de labios brillante, sin sonrisa hambrienta. Llevaba delantal, el cabello recogido en un moño práctico. Portaba una bandeja de bebidas con concentración callada, moviéndose entre las mesas como si intentara no ser vista. Pero el suelo estaba mojado y resbaló. La bandeja se estrelló. El licor se derramó. Uno de los hombres mayores, un comerciante importante, rugió de furia. Mugrienta zorra de Selún, escupió. ¿Crees que vestirte de señora te hace una? Otro hombre agarró las cintas de su delantal y tiró. Ella se tambaleó. Sus manos temblaron, pero se enderezó. Sus ojos nunca se apartaron. Nunca olvidó esos ojos. Lo miraron directamente, sin pestañear, desafiantes. Y él no hizo nada. Caleb se había quedado allí, puños apretados, boca llena de arena. Tenía 23 años, lo bastante mayor para saber que estaba bien, y demasiado cobarde para hacerlo. La había visto entonces. La recordaba ahora. La misma mujer que ahora se levantaba al amanecer para cocinar comidas a hombres que no la miraban a los ojos, que fregaba la cocina con manos doloridas, que nunca pedía agradecimientos. Caleb se sentó, bajó las piernas del catre. La madera estaba fría bajo sus pies. Se puso el abrigo, salió al viento. Caminó despacio por el patio cubierto de nieve hacia la cocina. La luz dentro era tenue, pero aún brillaba. Sabía que ella se quedaba despierta hasta tarde, arreglando lo que podía repararse, rescatando lo que otros tirarían. Se agachó y dejó un fajo de leña seca en su escalón. Sin nota, sin golpe. Pero esa noche no se marchó. Se escondió detrás del arbusto rojo que crecía cerca del borde de la pared y observó a través de la abertura tenue de la cortina de lona. Ella estaba sentada cerca del fogón, remendando el hombro deshilachado de su camisa de trabajo, el ceño fruncido por la concentración, los dedos cuidadosos y rápidos. Había algo reverente en su quietud, como si el mundo siempre la hubiera herido, pero ella aún lo enfrentara con dignidad callada. Caleb sintió la vergüenza subir de nuevo, espesa y amarga. En ella veía todo lo que una vez le había faltado. Valor, orgullo, supervivencia. Había estado de pie una vez. No lo haría de nuevo. Dentro de la cocina, Mai se detuvo. Miró la llama un largo momento, luego bajó la vista a su aguja, los hombros tensos. Lo recordaba. Lo había visto esa noche en Billings, no solo de pie, sino observando, y eligiendo el silencio. No lo había odiado por ello, no exactamente, pero había resentido la esperanza, breve y necia, de que alguien hablara por ella cuando su propia voz había sido ahogada. Y sin embargo, desde que había llegado a Stone River, era Caleb quien la ayudaba a levantar los pesados tarros de agua, quien cortaba leña extra para su fuego, quien dejaba cosas sin pedir nunca agradecimiento. Nunca decía una palabra, pero tampoco se marchaba nunca. El corazón de Mai latía pesado en su pecho. No sabía qué hacer con él, y tal vez no quería saberlo. Pero entonces llegó el fuego. Él había observado desde las sombras, y no había hecho nada. Y ahora estaba aquí, nieve en el cabello, y desafío en cada paso. No dijo nada, solo se volvió hacia la casa de los vaqueros, la luz del fuego parpadeando detrás de él. Se avecinaba una tormenta afuera y adentro. Y tenía su nombre. Mai se levantó antes de que la luna abandonara el cielo. El frío le mordía los huesos mientras se ponía las botas y el abrigo, el mismo remendado con el que había llegado. La nieve se había amontonado contra la puerta de la cocina durante la noche, y necesitó hombro y un fuerte empujón para abrirla. Dentro el aire era más frío que afuera hasta que encendió el fogón. Astilló hielo del barril de agua, alimentó el fuego con leña de pino y esperó hasta que el calor comenzó a disipar la niebla de su aliento. Sus dedos escocían, su espalda dolía, pero se movía como una mujer que había vivido cosas peores y planeaba seguir viviendo. 15 vaqueros significaban 15 bocas. Mezcló la harina en una masa dura, cortó tiras gruesas de cerdo salado y las frió lentamente en hierro fundido. Las galletas eran de bordes duros pero calientes. Las sirvió con café lo bastante fuerte para despertar a los muertos. Al principio, los hombres murmuraron. Uno preguntó dónde estaba el cocinero de verdad.
Otro rió demasiado fuerte y dijo, seguro que envenenó los frijoles. Para la tercera mañana, llegaban temprano a los bancos. Limpiaban los platos y pasaban la cafetera como si fuera un tesoro. Nadie la alababa en voz alta, pero comían hasta la última miga. Mai trabajaba en silencio, con eficiencia. Limpiaba las sartenes ella misma, fregaba la mesa e incluso barría la ceniza de los rincones de la cocina cuando nadie se lo pedía. Caleb siempre estaba allí antes que los demás. Nunca decía mucho. Solo entraba en la cocina a la misma hora cada mañana, echaba los leños en la caja de fuego sin que se lo pidieran y se marchaba sin ceremonia. Ella asentía en agradecimiento. Él apenas inclinaba el sombrero. Evitaba sus ojos. Mai lo notó. Hablaba con los otros, se sentaba con ellos en las comidas. Pero con ella había un silencio, no del tipo que juzga, sino de distancia, como si guardara algo detrás de los ojos y no confiara en que se quedara enterrado si ella miraba demasiado tiempo. Y sin embargo era el único que llevaba un cubo extra de agua sin que se lo dijeran, el único que dejaba una barra nueva de jabón junto a la palangana cuando la suya se gastaba, el único que enderezaba el escalón cuando se helaba después de verla resbalar una vez cerca del montón de leña. Era una bondad extraña, sin palabras pero constante. Una tarde, Mai llevaba un cubo de nieve derretida por el patio helado cuando su bota se enganchó en un parche resbaladizo. Cayó con fuerza, el cubo voló de su agarre, el agua salpicó la nieve blanca. El aliento se le escapó del pecho, el dolor subió por su muñeca al golpear el suelo. Siseó, mordiéndose el labio para no gritar. Antes de que pudiera incorporarse, unos brazos la rodearon por los hombros. Caleb. Había cruzado el patio en segundos, más rápido de lo que ella creía que un hombre podía moverse. ¿Estás bien?, preguntó, voz baja. Mai parpadeó. Su rostro estaba cerca, enmarcado por el ala oscura del sombrero. Sus manos eran cálidas a través de los guantes, sosteniéndola firme. Asintió una vez, respirando superficial. Estoy bien. La ayudó a levantarse. Una mano en su codo, la otra apoyando su espalda. Cuando estuvo de pie, la soltó de inmediato y dio un paso atrás, como si hubiera cruzado una línea invisible y quisiera volver antes de que costara demasiado. Mai lo miró. Él apartó la vista. Gracias, dijo ella, voz queda. Él solo asintió y se volvió hacia el granero sin otra palabra. Esa noche, mientras se sentaba cerca del fogón limpiando su palma raspada, pensó en la forma en que la había mirado, como si fuera alguien que reconocía pero no podía nombrar en voz alta. Tenía el aire de un hombre que mantenía la distancia, no por desprecio, sino por miedo, o tal vez culpa. Mai había conocido muchos tipos de silencio en su vida. El silencio de Caleb era diferente, y no podía evitar preguntarse qué era lo que temía decir. Todo empezó con un susurro. Red Callahan, un vaquero joven y descarado con lengua afilada y sed de problemas, había ido al pueblo 3 días antes por provisiones. Cuando volvió, sus alforjas estaban pesadas de harina y frijoles, pero su boca aún más pesada. Esperó hasta la cena, cuando el fuego crepitaba y los hombres tenían el estómago lleno, antes de recostarse sobre los codos y decirlo como si fuera un chiste, pero con veneno en los bordes. La vi antes, dijo, señalando con la cabeza hacia la cocina donde Mai trabajaba sola. Allá en Billings, en el Rose Bay. El nombre cayó sobre el campamento como ceniza. Todos conocían el Rose Bay, un burdel que se hacía pasar por saloon, justo al lado de la calle Men, con cortinas de terciopelo, whisky barato y chicas que sonreían quisieran o no. Red sonrió ampliamente, los dientes amarillentos. ¿Llevaba delantal entonces? También. Siempre olía a salvia y humo. Era la cocinera, claro, pero ya saben cómo esas chicas terminan subiendo al piso de arriba cuando el whisky se acaba. Los hombres rieron, algunos incómodos, otros con esa cruel facilidad nacida del aburrimiento y los inviernos amargos. Tomó un trabajo cocinando para vaqueros en un rancho, sin saber que uno de ellos era el dueño de la tierra donde pisaban. La nieve caía con fuerza sobre las llanuras de Montana, espesa como el silencio y 2 veces más fría. Diciembre había clavado sus garras profundamente en la tierra, escarchando la hierba quebradiza y aferrándose a las vigas de madera del rancho Stone River como un viejo pesar. El viento gritaba entre los edificios anexos, haciendo traquetear las tejas sueltas y escociendo cualquier piel lo bastante necia como para asomarse. Mai caminó directo hacia él.
Su abrigo era demasiado delgado, remendado en los codos, y sus guantes no hacían juego, uno de lana, otro de cuero. Pero su espalda estaba recta y sus ojos ardían con esa feroz rebeldía que solo dominan las mujeres que ya no tienen nada que perder. Un morral colgaba de su hombro y sus botas dejaban huellas afiladas en el barro helado del patio del rancho. Se detuvo frente a la cocina donde un grupo de vaqueros se había reunido cerca del fuego abierto, pasándose una petaca y riendo bajo entre dientes castañeteantes. La miraron al acercarse, la risa apagándose uno a uno al verla. Una mujer sola, pidiendo algo en un lugar que no daba nada fácilmente. Un hombre alto dio un paso adelante, mayor que los demás, con barba entrecana y la sospecha grabada profundamente en el ceño. Su voz era grava envuelta en whisky. Esto es un rancho de trabajo, señorita. No un lugar para vagabundas ni para cuentos. No soy una vagabunda, respondió May. Su voz era firme, baja. Y no estoy aquí para contar cuentos. La miró de arriba abajo. No tenemos uso para problemas, ni mentirosas, ni chicas que piensen que pueden engatusar al frío. La mandíbula de May se tensó. No estoy aquí para engatusar tampoco. Otro hombre, más grueso, más duro en la mirada, escupió al suelo. Parece que viene de la cocina de un selún, si no de la habitación de atrás. Eso provocó una oleada de risas groseras. El primer hombre levantó una mano para callarlos. Se acercó hasta quedar nariz con nariz. Bueno, ¿qué quieres? May sostuvo su mirada sin parpadear. Puedo cocinar, dijo, voz como pedernal. He trabajado hierro fundido sobre fuego, desollado caza, hecho masa madre en tormentas de nieve y sopa de huesos. Puedo alimentar a sus hombres con lo que quede en el barril y hacer que digan gracias después. Hubo una pausa. El fuego crepitó detrás de ellos. ¿De dónde vienes? May no respondió. Él se inclinó más cerca. Aquí no hay lugar para secretos. Ella alzó la barbilla. Sé cocinar y no voy a dar marcha atrás. El hombre la estudió un momento más. Luego se apartó y señaló con la cabeza hacia la cocina. Tenemos 3 docenas de hombres pasando el invierno y no hemos tenido comidas decentes en 2 días. El fogón está ahí. ¿Quieres el trabajo? Demuéstralo para mañana por la mañana. May no se inmutó. Necesitaré harina, sal, un paño seco y un poco de respeto. No les mataría. Él gruñó, medio riendo. Ya veremos lo de la última parte. Mientras May se dirigía a la puerta, sus ojos recorrieron de nuevo al grupo. La mayoría apartó la mirada. Algunos sonrieron con sorna. Otros fruncieron el ceño. Pero un hombre no se movió en absoluto. Se apoyaba contra un poste, brazos cruzados, alto, con un abrigo oscuro y el sombrero de ala baja. Solo se veía el corte afilado de su mandíbula y el destello de algo ilegible en sus ojos. No habló, no se burló como los demás, solo observó. La mirada de May se encontró con la suya un instante demasiado largo antes de empujar la puerta de la cocina. Dentro estaba oscuro, frío y olía a grasa rancia. Ollas oxidadas en las encimeras. Algunas latas vacías esparcidas como soldados caídos. Pero el fogón se erguía alto en la esquina, y May sintió algo parecido a una esperanza terca agitarse en su pecho. Colgó su morral en el gancho, se arremangó y comenzó. Afuera, el hombre del abrigo oscuro, Caleb, mantuvo los brazos cruzados. Había conocido su rostro antes de que hablara, la había visto una vez en Billings años atrás, cuando trabajaba detrás de las puertas de la cocina del Rosebey, ese lugar pintado donde los hombres decentes susurraban mentiras y dejaban su honor afuera. La habían arrastrado a la sala una noche, acusada de robar una bebida, o tal vez solo por estar demasiado erguida. Un hombre el doble de su tamaño la había agarrado por la muñeca. Ella no había gritado. No había llorado. Solo se había quedado allí, la espalda como hierro, los ojos llenos de fuego, desafiándolos a derribarla si se atrevían.